Continuamos las entrevistas con Leonardo César Filia. Correcto. Estás presentado en el concurso 43 para ser defensor de primera instancia de nuestra justicia penal contravencional y de faltas. Exactamente. ¿Hay alguna controversia así muy importante que haya transcurrido en nuestro fuero y que conozcas? Por cuestiones de dominio público me animaría a mencionar alguna que otra discusión. Por empezar mencionaría el caso de los manteros, la venta ambulante que tuvo dominio público, la cuestión de conflictividad que eso generó. Lo propio con alguna situación de desalojos en cuanto al uso del espacio público también. Y en cuanto a cuestiones de carácter procesal, tal vez no por medios de comunicación que no pueda acceder, pero sí por conocimiento de la línea procesal, cuestiones de medidas alternativas a la solución del conflicto, que eso tiene para mí un interés particular. Pero cuestiones de conflictividad que haya tomado conocimiento, las que mencioné al comienzo. No sé si está interesado en que elabore una postura al respecto, o simplemente marcarlo. No, tal vez, por ejemplo, desde el primer conflicto, el de los manteros, a ver, ¿sabe cómo fue el conflicto? Sí, yo lo que me interesaría marcar un poco tal vez es lo que a mí me resulta relevante, esa conflictiva, que es la dicotomía que por ahí se genera entre la pretensión del particular a desempeñar un trabajo, los derechos sociales, económicos o de prerrogativas constitucionales que puede estar en juego allí, y paralelamente esta imposibilidad de hacerse del espacio público generando alguna lesión a derechos de terceros, o incluso también a un establecimiento comercial afincado en la zona que se ve sometido a inferioridad de condiciones a la hora de una competencia. En esa dicotomía yo me pronunciaría tratando de resolver esta ponderación sin desatender la cuestión de ese trabajador, y mencionaría, para tomar esta postura, un fallo que tuve la oportunidad de conocer, que no es del fuero penal estrictamente, pero tiene que ver con una medida cautelar a nivel de contencioso administrativo y tributario, que tiene que ver con la previsión de determinadas áreas artesanales a los efectos de abarcar o canalizar esa necesidad de trabajar de determinada persona, en lugar de ir directamente por un desalojo liso y llano que simplemente contemple o priorice esa preservación del espacio público o contener esa hipotética competencia desleal con un comerciante establecido. Si no recuerdo más, es un fallo Sánchez María Isabel de diciembre del 2011. Allí se exhortaba al Poder Ejecutivo local justamente a contener estas cuestiones de prever ciertas áreas artesanales o contener esta cuestión. Situación similar a la que puede ocurrir en la hora de un desalojo, donde que también hace poco, por medios de comunicación, todo lo que ocurrió en el Parque Indoamericano y toda la problemática que surgió con conflictos de competencia con el Estado federal, el Estado nacional. Una de las discusiones que se puso sobre relieve allí es qué espacio ocupaba la política habitacional a la hora de tomar decisiones desde los estrados. Y yo, como pretenso defensor oficial, haría mucho hincapié en eso. Porque si yo tengo un mensaje desde el fuero contencioso que marca a un poder ejecutivo una pauta a seguir para no desatender ese derecho a trabajar y esa actividad artesanal, si tengo por otro lado pactos internacionales que tienen aplicación directa y que velan por derechos sociales, económicos o culturales que priorizan esa transición hacia un arraigo habitacional progresivo, evidentemente como hipotético defensor ante un escenario así que pretenda ser criminalizado, yo lo tengo que capitalizar eso, porque son mensajes que está dando la jurisdicción, tal vez desde otros fueros, o la política de Estado en general, que pueden impactar directamente en la tipicidad o la antijuricidad de una conducta. Llámese usurpación, llámese una contravención de uso indebido del espacio público por vía de estado de necesidad, por ejemplo. Canalizar ese mensaje que baja desde la política de Estado para esta dicotomía a resolver y hacerlo jugar en una potencial defensa técnica. Sí.
¿En qué actividades se está desempeñando? Bueno, actualmente me desempeño en la defensa oficial a nivel nacional. Soy secretario de la Defensoría General de la Nación y oficio como defensor público oficial ad hoc en determinados juicios orales ante el Fuero Federal. Esa es una designación que autoriza la Ley Orgánica del Ministerio Público Nacional a los efectos de contener casos donde por intereses contrapuestos o superabundancia de litigiosidad los defensores designados como magistrados en sí quedan sobrepasados y recurren a la figura del defensor ad hoc para que asuma la defensa técnica de otro asistido. Usted sabe, ¿no es cierto?, que la competencia que tiene hasta el momento asignada la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es muy limitada, pero en materia de usurpación, ¿qué es lo que ha podido, ¿no es cierto?, recoger de la jurisprudencia de nuestros tribunales? Bueno, tengo presente que el delito de usurpación es uno de los que se ha traspasado como competencia material a la justicia local. Tengo presente también que habría que profundizar la discusión en cuanto a si es pasible de usurpación, estrictamente hablando, un espacio público, ¿no? Porque me parece que lo que subyace ahí es una discusión sobre si la cosa pública puede ser poseída por un particular y si el bien jurídico protegido detrás del artículo 181 prevé que se trate de un espacio público o no. Pero creo que la discusión, más allá de ese análisis de tipicidad y superado que sea, recobra fuerza en el estadio de la antijuridicidad. ¿Usted recuerda lo que ocurrió respecto a este tema del espacio público en la situación que se dio en el Parque Indoamericano? Tengo presente que se produjo el desalojo finalmente, y también tengo presente que ese desalojo estaba previsto para hacer justamente con esta progresión hacia una situación habitacional que el Estado debía contener progresivamente o paulatinamente y no lisa y llanamente recuperar el espacio. Sí, pero ¿qué es lo que determinó la jueza que intervenía en esa causa, la doctora Nazar? No, puntualmente en ese expediente no conozco el decisorio final. Me aboqué a la problemática a nivel social, si se quiere, y cómo impactaría eso en una estrategia de defensa mía potencial, en caso de acceder al cargo que aspiro, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los requisitos que señala el Código Contravencional para la procedencia de la contravención de oferta y demanda de sexo? Bien, en primer lugar, la contravención se configuraría, si la oferta de sexo se da en determinadas condiciones, porque no está criminalizado en sí el acto de ofertar o consumir sexo, sino hacerlo en tanto y en cuanto pueda nuevamente lesionar derechos de terceros, y esos derechos de terceros se conculcarían si son de alguna manera sometidos a observar, presenciar el acto en sí o las consecuencias del mismo en el marco de un espacio público, por ese respeto justamente a lo público. De modo que se estaría configurando, entiendo, ante una explícita oferta, inequívoca, que pueda ser apreciada de propia mano por el que va a sostener la acusación, o que sea inequívoco para no depositar todo este conocimiento o esta determinación sobre la eficacia de la prueba, si es inequívoco o no, en manos policiales, para no volver a esos viejos edictos policiales que se quiso justamente remover. Me parece que la discusión pasa por ahí, y recuerdo ahora, por lo que estudié para el oral, el fallo de León Benito del Tribunal Superior de Justicia en la materia, pero la verdad que creo que la discusión se centra en justamente que tenga que ser explícita en la oferta y que en determinadas condiciones que puedan afectar a los demás, y no la oferta en sí misma. No se criminaliza eso, no se desvaloriza eso. Es decir, la orden fiscal, ¿no? Claro, porque justamente lo que ocurre ahí es que prevé que el fiscal haga un análisis sobre lo inequívoco o explícito o determinante de esta oferta para configurarla, y casi que el tipo como está construido obligaría a que el fiscal esté, por sus propios sentidos, apreciando la situación de propia mano, porque si delega esa percepción sensorial en el preventor, ya vuelve a ser él el que tenga el señorío sobre qué queda captado y qué no, y podría haber peligro de retroceder al viejo edicto policial en materia de prostitución y demás. Sí, está suficiente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.